En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amém. Alabado sea Jesucristo. Para sempre seja louvado. En este día miércoles de Pasión, la primera lectura, tomada del Levítico, nos habla de los deberes hacia el prójimo, de justicia y de caridad. Y el Señor a cada momento indica, porque yo, el Señor, soy tu Dios. Nuestras relaciones con el prójimo tienen como último fundamento Dios, no la autoridad narcisista de los jefes religiosos, no esa autoridad despótica y arrogante de quienes creen que por tener el presbiterado o el episcopado tienen derecho a maltratar a los demás. Es inevitable preguntarse en estos tiempos del coronavirus, que ha desenmascarado la fútil demagogia eclesiástica, y nos encontramos no como una iglesia en salida, sino como una iglesia en retirada. No con puentes, sino con muros, resguardados los grandes jerarcas y muchísimos sacerdotes detrás del muro mediático y virtual con el que pretenden sustituir la relación directa del pastor con sus ovejas. No desconocemos el ejemplo heroico de muchos sacerdotes que han dado la vida, que se han contagiado con el coronavirus, por atender, por cumplir su deber de sacerdotes. No olvidamos tampoco el ejemplo de algunos obispos. Me viene a la mente el obispo de Alcalá de Henares de España, que no han cerrado las puertas a sus fieles. Yo debo dar gracias a Dios que en estos tiempos de coronavirus, mientras por la iglesia anterior, la iglesia que hoy está atrincherada detrás de los muros virtuales y mediáticos, tenga el privilegio de poder celebrar el santo sacrificio de la misa en una comunidad llena de fe, tomando desde luego todas las medidas preventivas de higiene que la autoridad legítima ha dispuesto, pero al mismo tiempo animado por la fe de esta pequeña comunidad de aquí, Iria, de Brasil. ¿Cómo no recordar en estos tiempos de que se cometen tantas injusticias con los sacerdotes que no encajan en el nuevo paradigma o cuyo único crimen ha sido el celebrar la misa de siempre, la de San Pío V, sacerdotes a quienes llaman despectivamente tridentinos, carcas, dinosaurios, porque cuando se carece de argumentos, se echa mano del insulto y de la ofensa. Y doy gracias a Dios de poder celebrar el santo sacrificio, en el que hay fieles que reciben la comunión de rodillas y en la boca, sin ningún temor de contagio, porque cualquier virus muere en el cuerpo de Cristo que se da. No es posible que hayamos llegado, desde un punto de vista humano, a esta situación. Hoy ha quedado desenmascarada la demagogia eclesiástica y ha mostrado su rostro
adusto y hosco, el gran leviatán eclesiástico. Y toda la situación que muchos sacerdotes alrededor del mundo viven es una situación digna de las novelas de Kafka. Un surrealismo terrorífico. ¿Cuántos sacerdotes que por el pecado de haber celebrado la misa de siempre, por la autorización dada por el Papa Benedicto XVI en su Morum Pontificum, han sido odiados y relegados de sus diócesis? ¿Cuántos sacerdotes cuyo único pecado ha sido proclamar la fe de siempre, la fe que no depende del subjetivismo y del vaivén de los sentimientos modernos y actuales? Un Cristo no a la medida de la miseria de cada hombre, sino un Cristo que llama a la esperanza para superar esa miseria y llegar a la autorrealización. Con pastores así, no necesitamos lobos. Tampoco vamos a caer en la injusticia. Las excepciones de pastores ejemplares las hay, pero son pocas. Y en este caso, las excepciones confirman la regla. Atrincherados cómodamente detrás del muro mediático y virtual, creen cumplir su misión a través de los medios de comunicación sin contacto con la gente, cuando olvidan y hacen apariencia, hacen como que no escuchan ni se enteran de los ejemplos de Hungría, de Polonia, que para no dejar abandonadas a las ovejas no cerraron las iglesias, sino multiplicaron las misas para que no haya la concentración que ponga en peligro el contagio del coronavirus, y siguen adelante. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con esta deserción? Hay fe. Hemos visto en el Evangelio cómo se va acentuando, se va intensificando la tensión entre Cristo y la jerarquía de ese tiempo. Los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas del Sanedrín, que pecan contra el Espíritu Santo, porque un pecado contra el Espíritu Santo es mirar la verdad, pero rechazarla. El gran pecado contra el Espíritu Santo, que no tendrá perdón en esta vida ni en la otra, si no hay una conversión verdadera. ¿Cuántos sacerdotes a lo largo del mundo, entre los que me incluyo yo, hemos acudido a los obispos como samaritanos apaleados por la vida, sumidos en la depresión? ¿Y quiénes han sido los que nos han ayudado? Los seglares. Tanto en mi patria como en Argentina, y los hermanos que he encontrado en Brasil, Padre Renato, Eric, Marvia, Marlene, Natalina, Gleisi, laicos, seglares, que han demostrado más caridad, más amor, más coherencia con el Evangelio que los llamados profesionales del catolicismo, como son los señores obispos y sacerdotes. Fui a un caso una vez donde mi obispo, me decía un sacerdote, dos sacerdotes: mira, no te hagas ilusiones. El método de los obispos hoy es que el sacerdote, que viene a ser un estorbo para el nuevo paradigma que ellos quieren imponer y del que tienen instrucciones secretas a través de las nunciaturas, estos obispos usan el siguiente método.
le hacen el vacío al sacerdote, le dejan solo, sin protección moral, sin ninguna ayuda económica, hasta que el sacerdote se desmorone y se derrumbe psicológica y moralmente, y una vez que se convierte en un zombie, presa de la angustia, acosado por crisis de pánico y ansiedad, acosado por ideas de muerte e ideas recurrentes de suicidio, escribe a su obispo. Como en el caso personal, escribí 15, 20 mensajes sin ninguna respuesta. Ninguna respuesta, ni por educación. Ninguna respuesta. Claro, es el método para culpabilizar al sacerdote, para ponerle un estado de angustia, ansiedad y depresión, y una vez que ese sacerdote se ha convertido en una piltrafa humana, poder hacer de él lo que les dé la gana. Eso no es cristianismo, eso no es iglesia, eso es puro régimen totalitario. Y cuando fui en ese estado donde mi obispo, ¿qué fue lo que recibí? Una mirada hosca y una actitud arrogante. Y no me dejó hablar. ¿Por qué? La jerarquía de los obispos de hoy rehuye el enfrentamiento varonil, viril, cara a cara, con su sacerdote. Decir, bueno, padre, explíqueme qué es lo que está pasando. ¿Por qué está en este estado? ¿Cuáles son las realidades que le han llevado a estas condiciones? No, ellos se valen solamente a través de informes subjetivos de terceras personas. En el caso de este servidor, el informe decía que yo había celebrado las misas de espaldas y en latín. Desde la misma expresión del arzobispo de una capital sudamericana, la misa de espaldas y en latín, se nota el desprecio que tienen, porque debía decir, usted celebraba en la forma extraordinaria, pero no, la misa de espaldas y en latín. La segunda acusación, no haber asistido a las reuniones presbiterales, que tanto decían que es para unir la fraternidad sacerdotal. Mentira, la fraternidad sacerdotal se construye sobre la verdad, sobre la comunión sacerdotal en la conciencia de que somos otros Cristos, alter Christus, y de que compartimos una misma fe, una misma esperanza y una misma caridad. No es fraternidad sacerdotal el contarse cachos verdes, chistes verdes y morbosos, y ja, 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 y eso no es fraternidad sacerdotal. Para eso, más fraternidad he vivido entre mis amigos comunistas y ateos de la universidad, que han mostrado una calidad humana exquisita, incluso en mi condición de sacerdote, con respeto y dignidad. ¿Qué fraternidad sacerdotal? ¿Qué puedo sentir? Muerta mi madre, muerta mi hermana. Ni una palabra de condolencia. Abandonado de mi obispo, abandonado de los sacerdotes. Y uno es humano, porque uno no tiene familia y se supone que la familia son los hermanos sacerdotes, pero abandonado. Y esto tengo que denunciarlo claramente, porque ya una falsa prudencia, porque hoy en el peor sentido de la palabra, en el sentido peyorativo, se vive una pastoral afeminada, una doctrina afeminada, un trato afeminado, poco viril, poco de hombres. El obispo remite al obispo auxiliar, el auxiliar le remite a un párroco, el otro le remite a otra cuestión. Una novela kafkiana surrealista. Me pregunto si no se está reeditando actualmente esa misma tensión entre Cristo y la jerarquía de su tiempo.
Si eres tú, dínoslo claramente, no nos tengas en suspenso. ¿Qué es Cristo? Según el nuevo paradigma, ¿el Evangelio qué es? ¿Un manual de buena conducta y de buenas relaciones humanas? ¿O es un mensaje de salvación eterna que vence a la muerte y a todas las formas de muerte y nos lleva a una vida plena, más allá de las fronteras de la muerte? Porque un cristianismo que no anuncia la resurrección y la victoria de la muerte, que se convierte únicamente en una metáfora de un humanismo difuso, se convierte en una ideología fácilmente asumible por las ideologías de este mundo perversas y pervertidas. Y es lo que vemos cada día. Por tanto, amados hermanos y amigos que me escuchan, perdonadme esta explosión, por decirlo así, pero es que anoche no podía dormir bien y me vino, no sé si el Espíritu Santo me vino todo este horror y sentí la obligación de hablar claro, porque ya estamos hartos de medias tintas, de medias palabras, de diplomacias. ¿Qué es la diplomacia? El arte de mentir con elegancia. Esa prudencia que en el fondo es cobardía. Oro. Y debemos orar por estos sacerdotes, por estos obispos. Pero eso no quita que debamos decir el estado en que están tantos sacerdotes en el mundo hoy. Pido a Dios no caer en el victimismo, porque el victimismo es un síntoma de soberbia. Pero sí, la realidad objetiva es que muchos sacerdotes en el mundo están abandonados y en situaciones peores que las del servidor. Y si estoy sobreviviendo hasta ahora, es gracias a la caridad afectiva y efectiva de los seglares. Seglares de Brasil, seglares de Argentina, seglares de Italia. Pensar que una familia en medio del coronavirus, en la parte más peligrosa de Italia, en la Lombardía, se dio modos en medio de ese régimen de control y de terror y de pánico que viven, de enviar una ayuda a este servidor. Y los pastores, por su ausencia. Documentos, reuniones, comisiones. Bien dicen, alguien ha dicho, con cierto, que cuando el sacerdote, el obispo, deja de rezar y pierde la mística de su ministerio, el demonio le castiga con reuniones. Reuniones interminables y comisiones y subcomisiones, y se cree que está trabajando por el reino de Dios con los planes pastorales y cosas, y el plan pastoral único que tenemos se llama Evangelio. Pidamos por esta iglesia para que después de esta prueba del coronavirus reaccione, que la Santísima Virgen, Madre de Fátima, porque hoy Nuestra Señora de Fátima tiene una actualidad, pero verdaderamente dramática. Que ella nos cubra bajo su manto, nos meta en su corazón, nos abrace con sus manos. Alabado sea Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.